Dios te bendiga muchísimo, estamos muy contentos de poder continuar con estas enseñanzas que tienen que ver con las parábolas de Jesús. Jesús siempre se tomó el tiempo para compartir enseñanzas a las personas que estuvieran dispuestos a escucharlo, para poder aprender. Las parábolas de Jesús contienen educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual de una manera comparativa. El objetivo de cada parábola era compartir con las personas el cómo actuar para poder entrar al reino de los cielos. Y a menudo siempre también se tomaba un tiempo para revelar los misterios del reino de Dios. Vayan a sus Biblias al capítulo 10, versículo 25 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa tendré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. La parábola da comienzo cuando un erudito se acerca a Jesús con una pregunta. El perfil de esta persona es muy importante mencionarlo porque la Biblia lo describe como un experto en la ley religiosa. Y la pregunta que le formula es muy importante: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La misma palabra de Dios al principio de esos capítulos bíblicos nos muestra que la pregunta se le hizo para probarle, dudando de la veracidad de su mensaje y dudando de que él fuera el Mesías. La muerte siempre ha sido un tema recurrente en toda la humanidad, el temor a morir, el temor a ver morir a nuestros seres queridos. La pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El misterio de la vida eterna está totalmente arraigado a las promesas bíblicas de que un día viviremos eternamente con Dios en su reino. Jesús responde su pregunta con otra pregunta. Le dice: ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Cada vez que leemos la Biblia, ¿cómo estamos interpretándola? ¿A través de conceptos fríos, legalistas, o a través de los ojos de Jesús que tienen que ver con la compasión y la misericordia? La otra pregunta que esta persona plantea: ¿y quién es mi prójimo? Jesús pudo haber respondido de una manera muy sencilla, pero se tomó un tiempo especial para contar una parábola, para contar una historia, para poner un ejemplo, para hacerle entender a un corazón duro y para compartir un mensaje de misericordia y compasión a alguien religioso. Jesús se tomó el tiempo de explicarle con amor a alguien que aparentemente no entendía algo. La misericordia que Dios ha utilizado con nosotros es la misma misericordia que nosotros tenemos que utilizar para con las personas que nos rodean. El hombre logró decir de memoria el siguiente texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le contestó: correcto, haz eso y vivirás. Él tenía el conocimiento, pero tal vez le faltaba la práctica. Aún así, decidió hacer una segunda pregunta. La pregunta fue: ¿y quién es mi prójimo? La Biblia dice que esta pregunta la hizo para justificarse. ¿De qué quería justificarse? ¿A qué era lo que le temía? Hay personas que utilizan su conocimiento para humillar a los que desconocen. Hay personas que utilizan su conocimiento para juzgar o para pasar por encima de las personas. El conocimiento de la palabra de Dios debería ser ocupado para poder inspirar no solamente esa información, sino también revelación a nuestro corazón para poder aplicarlo y para poder compartirlo con aquellos que desconocen. Si hubiera sabido quién era su prójimo, no hubiera tenido la necesidad de hacer esa pregunta. Es cuando Jesús desarrolla la parábola. Miren lo que dice el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Jesús utilizó un ejemplo muy práctico y muy natural para esos tiempos. El camino entre Jericó y Jerusalén era apodado el camino de sangre, ya que era muy común que hubiera ladrones y malhechores que se dedicaban a asaltar y asesinar a personas que se atrevían a transitar por esa ruta. Cuenta la historia de un hombre que fue víctima. Dice que le quitaron sus cosas, lo despojaron y lo dejaron medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. El primer personaje que Jesús introduce en la historia es un sacerdote, una figura de la religión, una figura de una persona de influencia, de conocimiento. Y dice la Biblia que viéndole pasó de largo, es decir, lo ignoró. Y nos podemos preguntar: ¿por qué tuvo esa actitud? Bueno, podemos sacar algunas conclusiones. Podemos pensar que este hombre iba camino a Jerusalén a oficiar dentro del servicio, una ceremonia religiosa. Posiblemente se le hacía tarde y no estaba dispuesto a interrumpir su agenda para ayudar a una persona moribunda.
Posiblemente hay un trasfondo más religioso en sus acciones. Miren lo que dice el libro de Números capítulo 19 versículo 11. El que toque el cadáver de un ser humano quedará ceremonialmente impuro durante 7 días. Muy posiblemente esta sea la razón por la cual ese hombre no tuvo a bien quedarse a ayudar. Fueron más importantes sus compromisos religiosos que el poner en práctica el amor hacia una persona que tenía una necesidad física. El segundo personaje que interviene en esta historia también es un levita, un ayudante del templo, y dice la Biblia que también lo vio, pero también decidió ignorarlo, que se fue por otro lado, eligió otro camino. Los dos, el sacerdote y el levita, ignoraron la necesidad de una persona que estaba en peligro de muerte. El tercer personaje que involucra esta parábola es un samaritano. Y hay una gran diferencia entre la actitud y la acción. Los tres lo vieron, pero solamente el samaritano actuó con compasión y misericordia por él. Miren lo que dice la Biblia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dice la Biblia, pero un samaritano despreciado se acercó y mostró misericordia o compasión, dice otras traducciones de la Biblia. Y podemos preguntarnos, ¿qué es la compasión? Podemos tener una idea, pero ¿conocemos el concepto específico de compasión? La compasión es el sentimiento de tristeza que produce ver padecer a una persona en necesidad. Y esta necesidad nos impulsa a aliviar su dolor. Eso es la compasión. Cada vez que nosotros somos compasivos con alguien, estamos demostrando lo que Jesús hizo con nosotros en la cruz del Calvario. Se compadeció por toda la humanidad al derramar su sangre para perdonarnos y darnos vida eterna. Jesús fue un hombre compasivo con las multitudes, con los enfermos, con todas las personas que tenían necesidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, versículo 36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. También en Mateo 14:14 sucedió algo similar. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y en Mateo capítulo 15, versículo 32, dice la palabra de Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. En el primer versículo dice la Biblia que estaban desamparados. En el segundo dice la Biblia que estaban enfermos. Y en el tercero tenían una necesidad física, tenían hambre. Jesús sintió compasión por necesidades físicas que tenían las personas y estuvo dispuesto a suplirla. La necesidad física que tenía este hombre judío moribundo necesitaba que alguien se detuviera para sanar sus heridas, para salvarle la vida, porque posiblemente estaba desangrándose. Dice la Biblia que estaba desnudo, malherido, moribundo. Jesús quería darle un gran mensaje a este escriba, dándole en jaque cuando al demostrarle que el verdadero protagonista de esta historia fue un samaritano. Tenemos mucho conocimiento acerca del gran conflicto que existe entre los samaritanos y los judíos. Hasta el día de hoy no han logrado ponerse de acuerdo en dónde tienen que adorar. Los judíos piensan que es en el monte Moriah, solamente en el templo en Jerusalén, y los samaritanos piensan que el único lugar de oración es el monte Gerizim. Los conflictos que existen entre ellos les hacen odiarse y tratarse de herejes unos a otros. ¿Te imaginas el gran conflicto que tuvo este hombre al escuchar que Jesús le contaba una historia donde la única persona que actuó conforme al amor fue un samaritano? La gran actitud que tuvo el samaritano de compasión inmortalizó todo un concepto de ayuda generosa que está relacionado a los samaritanos. Hoy en día hay muchísimas instituciones médicas, caritativas, de ayuda a niños, a mujeres, ministerios samaritanos, Samaritan Purse, hospitales enormes que dan ayuda a las personas que no pueden pagar. Estudiamos la actitud de este samaritano. Lo primero que dice la Biblia que hizo fue acercarse. Cuando este hombre decidió acercarse, decidió correr un riesgo. Cuando uno ama, siempre corre riesgos. ¿Por qué digo que corrió un riesgo? Bueno, si este hombre había sido atacado por ladrones o por malhechores que lo habían dejado medio muerto, posiblemente esos ladrones aún estaban cerca. Mucha gente cuando ve un accidente en la carretera o cuando ve una persona de lejos tirada no se quiere comprometer, no se baja de su vehículo, no se detiene en el camino, porque dice: no me vaya a pasar lo mismo que le pasó a esa persona. Lo que hizo después fue vendar sus heridas con aceite y con vino, posiblemente para aliviar una infección. Fue cuidadoso. Dice la Biblia que lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a un lugar seguro. Lo llevó a una estancia o a un mesón que cuidó de él.
Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre demostró amor y misericordia, pero un amor desprendido, un amor que lo entrega todo. Este hombre le entregó sus ojos cuando lo vio y se acercó. Este hombre le entregó su corazón cuando sintió compasión y misericordia por él. Este hombre le entregó su tiempo porque estuvo dispuesto a interrumpir su agenda camino a Jerusalén y se detuvo para cuidarle. Este hombre entregó su dinero, pagó por él 2 monedas de plata para atenderle. Posiblemente era el salario de 2 días de trabajo que estuvo dispuesto a invertir para ayudar a esa persona. Este hombre le entregó su cuidado. Este hombre le entregó sus manos cuando vendó sus heridas. Este hombre le entregó sus pies cuando estuvo dispuesto a caminar para llevarlo a un lugar seguro. Este hombre se entregó por completo. Hay una traducción de la Biblia que menciona que este hombre moribundo era judío y este hombre samaritano, aunque siempre han tenido conflictos históricos, estaba dispuesto a pasar por alto toda diferencia para demostrarle un amor. Esta es una historia, una parábola donde todos los elementos son religiosos. Obviamente comenzando por Jesús, por el escriba, por el sacerdote, por el levita, el samaritano, incluyendo el mesonero que da la oportunidad de espacio y de alojamiento. Pero también los ladrones actuaron con cierta compasión al no matarlo, sino dejarlo medio muerto. Es decir, todos los personajes tienen cierto temor a las escrituras o a la palabra de Dios. Pero ¿quién era este hombre herido para las personas? Para el escriba solamente era un asunto religioso por el cual debatir. Para los ladrones representaba a alguien a quien podían robar o sacar provecho. Para el sacerdote y para el levita posiblemente era un problema que se querían evitar. Para el mesonero, el herido era solamente un cliente que podía servir a causa de un costoso precio. Pero para el samaritano, para él representaba la oportunidad de demostrar compasión para un necesitado. Para cada situación o circunstancia en esa vida, detrás de todo siempre va a existir una motivación. ¿Cuál es la motivación por la cual hoy tú estás viendo este video? ¿Cuál es la motivación que me tiene a mí grabando estas líneas para usted? Que nuestra motivación detrás de todo sea Jesucristo, su amor a su palabra, el temor que le tenemos a Él para actuar conforme a lo que está escrito y nos convertamos en piedras vivas, que llevemos el mensaje de esperanza y de amor para aquellos que le necesitan. Miren las palabras que utiliza el samaritano: cuídemele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Es decir, él estaba consciente que los gastos iban a ascender, pero estaba dispuesto a regresar para terminar su buena acción y cumplir y pagar económicamente la deuda que tenía. Después de contar este relato, Jesús hace una nueva pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los sacerdotes? Me puedo imaginar al escriba meditar, pensar, sacar conclusiones, y miren su respuesta: el que usó misericordia de él. Ni siquiera se atrevió a pronunciar la palabra samaritano. Era tanto su odio que aunque contestó correctamente, no fue honesto. Y finalmente la instrucción de Jesús fue: ve tú y haz lo mismo. Hay un gran mensaje de amor y compasión en esta parábola. Nosotros, la humanidad entera, somos aquellos que estamos moribundos, desangrándonos, heridos, y el buen samaritano es Jesús, aquel que decidió detenerse, vendar nuestras heridas, protegernos y pagar el precio para darnos sanidad eterna, para darnos salvación eterna. El mensaje central de esta parábola es que el amor no está en la religión, el amor solamente está en Jesús. Y antes de finalizar esta enseñanza, quiero compartirte un consejo que me dio un gran amigo y que me ha inspirado por mí por muchos años, y quisiera que tú lo adoptaras como tuyo. Haz todo el bien que puedas a todas las personas que puedas, en todos los lugares que puedas y de todas las maneras que puedas, por amor a Jesús. Dios les bendiga muchísimo. Gracias por ver esta enseñanza. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por darle like en Facebook. Gracias por seguir nuestras predicaciones. Te mando un gran abrazo y que este día y todo sea de bendición para tu vida.